bien, esta noche vamos a enfocarnos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, pero solamente quiero hacer referencia a algunas ideas muy importantes que se desarrollaron en la sesión anterior. Y la primera es que cuando se comienza el capítulo 4, a Juan se le muestra una puerta abierta en el cielo y hay una voz que le dice que suba porque se le van a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Entonces esto nos habla acerca de la revelación que el apóstol Juan va a recibir, y hemos establecido la idea ya de que Juan, contrario a muchos profetas que tuvieron visiones aquí en la tierra, Juan fue llevado en el Espíritu. O sea que para Juan fue una realidad. Él experimentó entrar en el tercer cielo. Él fue llevado delante del trono de Dios, y dice de que ahí había uno sentado que tenía aspecto o semejanza de piedra de jaspe, de cornalina, y que había un arco iris alrededor del trono, y menciona que habían 24 tronos, y hemos cubierto ya esto acerca de quiénes son los que pueden estar en esos tronos. Dijimos que los 12 apóstoles del Cordero con seguridad, porque el Señor Jesús mencionó en Mateo 19:28 que Él les asignaba un trono a cada uno de ellos. Pero luego los otros 12 tronos tradicionalmente se ha sostenido que pueden estar asignados o reservados para los 12 patriarcas. Ellos son los otros candidatos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, se menciona que en el muro de la ciudad están los nombres de los 12 apóstoles, y también se menciona que en el muro, en las puertas, están inscritos los nombres de los 12 patriarcas. Sin embargo, existe la posición, y me parece acertada, es parte de las cosas que no podemos asegurar, que esos 12 tronos restantes pueden ser asignados a otros 12 hombres de fe, porque realmente hay personajes sobresalientes en el Antiguo Testamento, y estos personajes que agradaron a Dios, como Enoc, que fue traspuesto, o como Elías, un profeta sobresaliente en el Antiguo Testamento, o como Daniel, el hombre conforme al corazón, David, el hombre conforme al corazón de Dios, y Daniel, un hombre que se guardó en integridad, sobresalen. Y es muy probable que en base a su ministerio, a su fidelidad, ellos puedan ser asignados. Así que no hay ninguna escritura que nos diga que los otros 12 tronos son para los 12 patriarcas. Por lo tanto, la puerta queda abierta, o la posibilidad queda abierta para considerar que puedan ser otros 12 hombres de fe. Hablábamos de que el enfoque principal del capítulo 4 es la adoración al que vive por los siglos de los siglos, o sea, a Dios. La adoración al que está sentado en el trono, al que creó todas las cosas. Se le da la adoración a aquel que creó todas las cosas, según el verso 11, dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces el capítulo 4 tiene un enfoque bien particular. Se adora a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Y esto es importante compararlo con el capítulo 5, porque en el capítulo 5 se adora al Cordero, porque el Cordero es el Redentor. Y me voy a anticipar ya al final. Y al final del capítulo 5 se adora a Dios y al Cordero. Entonces vemos ahí cómo el Cordero recibe la misma adoración, la gloria, la honra, que en el capítulo 4 se le da únicamente al Padre. Y esto probablemente esté conectado con la idea de que, aunque en el capítulo 4 veamos el verso 9, 10 y 11 para conectarlo con el 5. Aunque en el capítulo 4 se dice que los seres vivientes le dan la gloria, la honra, la acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran y echan sus coronas y declaran que Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque Él es el creador de todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron hechas. En el mismo libro de Apocalipsis nosotros encontramos que esa frase de vivir por los siglos de los siglos se aplica al Señor Jesucristo. Y esto nos prueba algo.
nos muestra la divinidad de Cristo, o nos muestra a Dios escondiendo a Cristo temporalmente mientras Él se revela. Veamos Apocalipsis 1:18. Esa misma frase por la cual Dios está siendo adorado en el verso 9, verso 11 o en el capítulo 4, de que Él es el que vive por los siglos de los siglos, también se aplica al Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:18 dice, y es el Señor hablando, que Él es el que vive y estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene la llave de la muerte y del Hades. Entonces veamos que en el capítulo 4, los 24 ancianos están adorando a Dios porque es el creador, pero lo identifican como aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero ya en el capítulo 1, el Cordero Jesucristo se había revelado y Él proclama que Él es el que está vivo, pero que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos. Entonces la misma frase se aplica a Él. Otro aspecto importante de la divinidad de Cristo es que en el verso 11, cuando están alabando a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas y que todas las cosas existen por su voluntad y fueron creadas, Jesucristo permanece escondido en su divinidad. Pero en Colosenses, abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 16, ahí se nos muestra que el Señor Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces cerramos el capítulo 4 entendiendo que se le está dando alabanza, gloria, honor, acción de gracias al que está sentado en el trono. Y esto pues nos habla de Dios, del Dios Todopoderoso, del Eterno, del Padre. Nos habla del Creador de todas las cosas. Pero nosotros sabemos a través de estas escrituras que acabo de mencionar y de muchas otras más sobre la divinidad de Cristo, que es parte del misterio de la redención. Pero ahora en el capítulo 5 se va a manifestar. O sea, es importante entender esto. Nosotros como cristianos evangélicos hemos llegado al entendimiento de que Jesús es Emmanuel, y eso significa Dios con nosotros. A través de la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 sabemos que Dios se manifestó en carne. Entonces podemos decir con toda certeza que Jesús es Dios manifestado en carne, o Dios vestido de carne, o Dios rebajado, Dios despojado de su gloria y rebajado a la condición humana. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, Él no estaba como Dios, fue introducido como el Hijo de Dios. Y ahí donde viene la dificultad y la complejidad de darle la gloria a Jesús como si fuera otro Dios y darle la gloria al Padre. O el conflicto que hay en cuanto a las tres divinas personas de considerar que el Padre sería el Todopoderoso. Jesús siempre está sujeto al Padre, pero Él es el poderoso, no es el Todopoderoso. Y entonces no se descubre el misterio de que en realidad Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Y que Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Jesús dijo que había salido del Padre, pero también dijo que Él volvía al Padre. Y él también declaró, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Entonces lo visible de Dios es Jesús. Por eso es que en Colosenses dice la palabra que Él es la imagen visible del Dios invisible. Todo creyente evangélico tiene que estar establecido en esto. Cuando entremos en la gloria, cuando estemos en la presencia de Dios, usted no va a ver a un anciano y a un hombre y a una palomita, como lo pintó Da Vinci. La Trinidad como tal, más bien es una doctrina desarrollada por el sistema católico que realmente pierde el enfoque de que Dios se hizo hombre, pero luego fue glorificado y exaltado como Señor para sentarse a la diestra de Él mismo, porque al final Él es quien revela al Dios invisible.
porque Dios no puede ser visto. Entonces, como cristianos tenemos que establecernos en esta verdad. Dios es invisible. Lo que vamos a ver o a quien vamos a ver es al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es espíritu, es el Espíritu de Dios. No puede ser visto. Entonces no podemos concluir que sea posible ver una Trinidad, ver a Dios, ver al Hijo y ver al Espíritu Santo, porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Y tampoco podemos ver al Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo lo que encontramos en la Biblia son diferentes manifestaciones que al final en realidad son manifestaciones de Dios mismo. Dios se manifestó en una zarza, Dios se manifestó en una nube, Dios se manifestó como un fuego allá en el monte Sinaí cuando la ley fue entregada a Moisés. El Espíritu Santo se manifestó como un viento, el Espíritu Santo se manifestó como llamas de fuego sobre los 120, pero son nada más manifestaciones en el plano material para poder mostrar su presencia. Pero no es que Dios sea un fuego, no es que Dios sea una luz, no es que Dios sea una llama. Entonces cuando vemos en la Biblia manifestaciones de Dios, encontramos diferentes formas en lo natural. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Sin embargo, al Espíritu Santo se le ha atribuido la forma de paloma porque Juan vio al Espíritu Santo descender con forma corporal de paloma sobre Jesús el día en que él lo bautizó. Y se le había dicho eso, que aquel sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, que ese era el Mesías. Entonces solamente era una señal. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. Así que no podemos concluir de que podamos entrar en la gloria y entonces ver a un anciano y ver a Jesús más joven y luego ver una paloma, sino que bíblicamente tenemos que establecer que lo visible de Dios es Jesucristo, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, cuando se habla de ver a Dios, por ejemplo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo, veo los cielos abiertos. Y él dijo, y veo al Hijo del Hombre a la diestra de la gloria de Dios. O sea, él no vio a Dios, vio a Jesús sentado a la diestra, vio a Jesús sentado a la diestra de la gloria, de la manifestación. Y aquí a Juan se le está mostrando en el trono a alguien de una manera imponente, y la descripción, la conexión con las piedras que mencioné en la sesión pasada, y a esto se le agrega ahora que va a aparecer el Cordero. Así que nos vamos al capítulo 5, verso 1, habiendo establecido las ideas fundamentales del 4, nos vamos al 5 y leemos desde el verso 1 hasta el verso 5 y dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Repito, en este tema nadie puede abrogarse la absoluta autoridad de establecer como verdad todas las cosas que pueda exponer. Y hay una serie de elementos que son complicados, una serie de aspectos que quedan todavía oscuros, difíciles. Por ejemplo, en este párrafo se menciona un libro. Existen diferentes pensamientos con respecto a ¿y cuál libro es este? Algunos piensan que es el Antiguo Testamento, donde todos los profetas hablaron de las cosas relacionadas con el Mesías y el reino. Sin embargo, en la manifestación del Señor Jesucristo se cumplió mucho de lo que había sido anticipado por los profetas. Entonces no se podría decir que el Antiguo Testamento estaba velado, que estaba sin entendimiento. Otros dicen que podría ser un libro que habla acerca de la redención
mundial. Y otros mencionan que podría ser un libro a través del cual Dios quería revelar específicamente el mismo contenido de Apocalipsis, porque es lo que sigue a partir de aquí. La gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, etc. Entonces, esta es una de las cosas difíciles de responder, por ejemplo. ¿Y cuál libro es ese? Para comenzar, también cabe aclarar que en ese entonces eran rollos, eran papiros. Así que no era tanto un libro, ¿verdad? Sino un rollo, algo que también vale la pena aclarar. Entonces nos vamos a enfocar en lo más importante, en lugar de detenernos en esos detalles que a la larga, tal vez más adelante pudiéramos entenderlos. Pero ¿qué es lo más importante? Que nadie puede mirar siquiera el libro, ni nadie del cielo, ni nadie de la tierra. Y nadie puede desatar ese libro o romper los sellos. Esto nos habla de que para poder abrir ese libro que está sellado, se requiere una dignidad. Eso es lo importante. Y la dignidad tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el carácter de la persona y de la veracidad que permita traer la revelación de las cosas que están en el libro. Veámoslo de esta manera. Si el libro está sellado, significa que nadie puede saber lo que ahí está escrito, ni entenderlo, ni hacerlo, ni darlo a conocer. Entonces se necesita a alguien que tenga la autoridad, el carácter, la dignidad para poder abrirlo. Y entonces es donde aparece el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que nosotros ya sabemos que es el Señor Jesucristo. Él ha vencido, se le dice a Juan, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vamos a ver que la razón por la cual a él se le considera digno de abrir el libro y de romper los sellos es precisamente por su sacrificio, por su muerte, porque la muerte del Señor Jesucristo establece la victoria y la redención de los santos, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el infierno. Entonces vemos a Jesús como aquel que es digno, el que tiene la autoridad primero para poder acercarse al que está sentado en el trono. Ningún ángel podía hacerlo. Ninguno de los 24 ancianos podía hacerlo. Y por eso Juan lloraba. Porque si no hubiera habido alguien que abriera el libro, la revelación quedaba oculta. Pero ahora aparece Jesús digno de acercarse al que está en el trono, porque él también participa de la santidad de Dios. Aparece Jesús digno de romper los sellos. Veamos en el verso 6. Miré y vi que en medio del trono, una descripción muy curiosa, en medio del trono, y no en medio del trono está uno sentado, pues, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A Juan se le da esta experiencia para que él entienda que Jesucristo es el único que se puede acercar delante del Padre, que tiene la libertad de acercarse delante del Dios creador de todas las cosas, y que él, que es el cordero inmolado, que tiene los 7 cuernos, y los cuernos son símbolo de poder y los ojos son símbolo de sabiduría. Estos representan al Espíritu de Dios y el 7 es el número perfecto, y está diciendo que el cordero tiene los 7 espíritus de Dios. De una manera secreta, o más bien encubierta, se nos está mostrando otra vez la divinidad de Cristo. Cristo no es, como dicen los testigos de Jehová, una creación menor que Dios y mayor que los ángeles. No, Cristo es, según Filipenses, Dios despojado de su gloria, convertido en hombre, tomando forma de siervo y muriendo en la cruz, para luego resucitar como Señor de los vivos y de los muertos, y luego representar a aquel que en Zacarías 14 dijo que iba a volver, porque ahora en Apocalipsis 19 Él es el que regresa. Jehová ya no está en el Nuevo Testamento, aparece Jesús, que es Jehová en la carne glorificada, en la persona del Señor Jesucristo.
Así que en el verso 6 se nos menciona al Señor Jesucristo para confirmar su identidad. Él es el Cordero inmolado. Él es el león de la tribu de Judá. Él es raíz y linaje de David. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Recordemos que Juan está en el cielo, y Juan está teniendo esta visión en la cual el Cordero se acerca y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, y esto nos muestra la autoridad que el Padre le da al Hijo. Porque la Biblia dice que el Padre le dio al Hijo todo el juicio. Jesús está listo y preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio le pertenece a Él, le fue entregado a Él. La autoridad le pertenece a Él. Las cosas fueron creadas por medio de Él, y por lo tanto, cuando se revela su dignidad, también se revela que Él merece la adoración. Los 4 seres vivientes que antes en el capítulo 4 estaban declarando que Dios es santo y lo estaban adorando delante del trono, ahora se postran delante del Cordero. Los 24 ancianos que también participan de la adoración en el capítulo 4, ahora en el capítulo 5 le están dando la adoración al Cordero. Es lo que dice el verso 8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Un detalle bien importante, mire. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el Antiguo Testamento el incienso se quemaba como una ofrenda que era agradable para Dios. Era algo perfumado, provocaba un olor, era una forma de honrar a Dios, era parte del culto en el Antiguo Testamento. Y mire la conexión que hay aquí. Las oraciones de los santos son como incienso para Dios. O sea que sus oraciones, no está diciendo su alabanza, su acción de gracia, está diciendo sus oraciones, su clamor, sus peticiones delante de Dios son como incienso. ¿Sabe por qué? Porque una oración es una muestra de que hay una criatura confiando en el Dios de los cielos. Y Dios es honrado cuando alguien está levantando su voz en oración, porque eso significa que está confiando, que está creyendo. Entonces yo puedo verlo de esta manera. Hermanos, a Dios no le molestan nuestras oraciones, sino que para Dios nuestras oraciones son como incienso. Las peticiones que suben desde la tierra son como incienso para Dios, porque son efectuadas por personas que han creído que Él es el Todopoderoso, que Él es el Señor de la creación, que Él es digno de ser exaltado. Un detalle importante ahí. Ahora, en el verso 9 podemos enfocarnos en un misterio, en un secreto que está ahí, porque usted solamente ha leído en el verso 7 y 8 que quienes están presentes son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ya no se nos habla de millones de ángeles, ni mucho menos que se nos ha hablado de una manera directa de la iglesia. Pero resulta que lo que ellos cantan, solo la iglesia lo puede cantar. Dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Los ángeles no pueden ser redimidos. Los ángeles no son rescatados, no son perdonados. Solo nosotros, la iglesia. Y para poder establecer claramente que la iglesia dice: nos ha redimido para Dios de todo linaje
lengua, pueblo y nación. Y luego dice lo que el apóstol Pedro también enseña, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dice en el verso 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan está en el cielo recibiendo la revelación de que la iglesia está adorando juntamente con los ángeles, con los 24 ancianos y con las criaturas, las 4 criaturas, los 4 seres vivientes en el cielo, antes de que en el capítulo 6 se comience a narrar todo lo que va a suceder en la tierra. Cuando usted llega al capítulo 6 dice que el Cordero abre el primer sello. Pero en el capítulo 5, mientras Juan está en el cielo, Juan lo que mira es que hay 24 ancianos postrándose delante del Cordero, que hay 4 seres vivientes y que hay millones y millones de criaturas, como lo vamos a ver en los versos siguientes, y estos están adorando al Cordero. En el 4 se adora a Dios porque Él es el creador, pero en el 5 se adora al Cordero porque Él es el Redentor. Estas son bases para nuestra vida, hermano. Podemos adorar a Dios porque Él es el creador. Y podemos adorar a Dios en la persona de Jesús porque Jesús es el Redentor. Él derramó su sangre para salvarnos, para rescatarnos. Pero al final vamos a concluir, al igual que el capítulo 5, que adoramos a Dios a través de Jesús, o adoramos a Jesús y al hacerlo estamos adorando a Dios, que es parte del misterio de la piedad. Entonces, si el enfoque del capítulo 4 era la adoración al Padre, en el capítulo 5 el enfoque es la adoración al Cordero. En el capítulo 4 el enfoque era por causa de la creación, pero en el enfoque del capítulo 5 al Cordero es por causa de la redención. Y la iglesia está ahí dándole la gloria a aquel que la ha redimido. Ahora, los 4 seres vivientes que representan toda la creación angelical y los 24 ancianos que representan a la humanidad están ahí participando en ese tiempo de alabanza, de adoración que se va a dar en el cielo antes de que comiencen los eventos en la tierra, lo cual es una prueba contundente de que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que en la tierra comience la gran tribulación. Quizá valdría la pena mencionar en este punto que cuando le muestre en diagrama el resumen de las cosas que he estado enseñando, va a ser un poco más fácil comprender estas cosas. Pero mientras, también un consejo sería, lea el libro de Apocalipsis para que podamos ir juntos escudriñando y Dios pueda por su espíritu irle revelando las cosas que están ahí escondidas. Verso 11, continuamos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Yo no sé si usted se puede imaginar millones de millones, hermano, porque cuando uno se pone a pensar en números y a contar, por ejemplo, tenemos acá en el país, dicen, un poco más de 6 millones de personas, pero contar 6 millones no es mucho, no es una gran cantidad. 6 millones, porque significa que hay 1 millón y después hay 6 grupos de 1 millón, 6 millones. Pero esa frase, hermano, contar millones de millones, se me quedó chiquita la cabeza. No sé si a usted no, se me acabó la calculadora. Millones de millones. Entonces Juan lo que dice es que hay una multitud ahí que está conformada por los seres humanos, está conformada por los ángeles que están en el cielo, y en el verso 12 dicen a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La adoración en el capítulo 5 se enfoca en el Cordero.
Sin embargo, hay una declaración que Jehová hizo en el Antiguo Testamento, y es que Él no comparte su gloria con nadie. Eso significa que Dios como tal, como el Eterno, como el Altísimo, como el Creador, Él no comparte su gloria con nadie, porque Él dice: yo solo extendí los cielos. Dios en Isaías se revela como el único, como el todopoderoso, el único que puede salvar, y dice: no hay nadie más conmigo, yo Jehová. Y se revela como alguien incomparable, y ciertamente Dios es incomparable. Él es el único que hace maravillas, Él es el dador de la vida, Él es el creador de todas las cosas. Pero hay que entender algo: Él no está compartiendo su gloria con alguien, en el sentido de que como Dios está haciendo partícipe a alguien que no tiene nada que ver, sino que cuando comprendemos parte del misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Cuando comprendemos que Jesús salió de Dios, podemos entender por qué Jesús le dijo al Señor mientras estaba en la tierra: glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Porque desde el momento en que Jesús es creado como la imagen de Dios, o como el Verbo, como la manifestación visible de Dios, Jesús participa de la gloria de Dios. Y a través de Jesús todas las cosas son creadas, así que Jesús es el creador. Y Juan dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos parte de este misterio de la divinidad de Jesús, de este secreto de cómo Dios había de obrar para efectuar la redención del hombre, podemos concluir: Dios no está compartiendo su gloria con alguien que no la merece, que no tiene nada que ver con la creación, sino que está compartiendo su gloria con alguien, entre comillas, que es una manifestación de sí mismo. Entonces Dios realmente no está compartiendo su gloria con nadie. Aunque ese verso también tiene que ser analizado bajo el entendimiento de que el enfoque es que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo, con ninguna deidad, ni con nada que se llame Dios y que no es Dios en el mundo. Pero por el otro lado, Jesús oró mientras estaba en la tierra, y dentro de sus oraciones, una de las expresiones que él tuvo fue: la gloria que tú me diste, yo les he dado. O sea que el Señor sí comparte la gloria, pero en otro nivel, en el sentido de que Él quiere hacernos partícipe de su naturaleza, de su poder, de su sabiduría. No en el sentido de hacernos partícipes o de hacer partícipe a una falsa deidad de la gloria por haber tenido parte en la creación. Es un punto importante de entender. Ahora, lo que necesitamos reenfocarnos en esta noche es que los ángeles y los seres vivientes y los ancianos y la iglesia, que está incluida aquí ahora entre esos millones y millones que han cantado de redención en los versos anteriores, están proclamando que el Cordero que fue inmolado es digno de todo aquello que con anterioridad solamente se le reconocía a Dios: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que cuando nosotros alabamos a Jesús, estamos dándole a Él algo que a Él le pertenece, porque Él es el Redentor. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Y de eso se ha hecho un canto. Sí, las riquezas y la gloria proceden de Dios en el Antiguo Testamento, proceden del Creador, del Dios Todopoderoso. Pero ahora en la revelación del Nuevo Testamento entendemos que las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria le pertenecen también, vamos a decir así, también al Cordero. Porque si el enfoque del capítulo 4 es Dios como creador, el enfoque del capítulo 5 es Jesús como redentor. Y el final del capítulo 5 es que al que está sentado en el trono y al Cordero le pertenece la alabanza. Y vamos hacia allí en el verso siguiente. Y a todo lo creado que está en el cielo
y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora se fusionó la adoración. El capítulo 4 era solo Dios como creador. La primera parte del capítulo 5 era Jesús como redentor. Pero ¿cómo termina? Termina con un evento en el cual los ángeles y la iglesia van a reconocer la dignidad de Jesús. Van a reconocer la gloria de Jesús como participando de la gloria de Dios, y van a reconocer que el que está sentado en el trono, que representa al Padre, al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios altísimo, y al Cordero, que no es ninguna criatura menor que Dios ni mayor que los ángeles, ni es tampoco un superángel, ni un superhumano, sino Emmanuel, Dios con nosotros. Él es digno de recibir la alabanza. Él es digno de recibir la honra, la gloria, el poder y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, como iglesia evangélica, cuando nosotros ya entendemos parte de este misterio, no tenemos ningún problema con que nuestros cantos puedan estar enfocados en Jesús, porque Él es digno de recibir la gloria, o que estén enfocados en el Padre. No tenemos ningún problema en adorar y que en el canto se mencione el nombre de Jehová, porque sabemos que con ese nombre Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento como el que existe, como el eterno. Pero sabemos que la revelación en el Nuevo Testamento es Jesús. Y hay cosas que hay que aprender ahí relacionados con el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús fue dado en griego, y en griego estaba escondido el nombre de Jehová. Así que el nombre Jesús en realidad significa Jehová que ayuda, Jehová que salva. Así que cuando alguien invocaba a Jesús en el Nuevo Testamento, en griego estaban invocando a Jehová del Antiguo Testamento, cuyo nombre había sido en arameo, había sido dado en arameo o en hebreo. Así que cuando escuchamos, por ejemplo, a Bartimeo decir Jesús, hijo de David, lo que está diciendo es: Jehová que salvas, hijo de David, ten misericordia de mí. Cada vez que alguien invocaba el nombre de Jesús, estaba invocando a Dios, estaba invocando a Jehová, pero no lo sabían. Y una forma en que esta revelación viene aclarándose, pero como es parte de un misterio, sigue quedando clara, pero un poco oculta, es cuando Pablo escribe en la carta a los Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor del Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro. Solo hay un Señor, y es Dios. Pero luego ese Señor se hace visible en la persona de Jesús, y entonces se forma un conflicto. Y entonces Jesús les pregunta a los fariseos: ¿cómo es que David en el Espíritu llama Señor al Mesías? Porque entonces ya aparecen dos señores. Porque dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dijo el Señor al Señor que se sentara junto a él. Este es otro asunto, ¿verdad? Por eso que necesitamos 8 horas de teología en el segundo nivel, porque es una cuestión que hay que leerla, estudiarla, para poder medio comenzar a ver un poco clarito cómo es que Jesús es Dios sin que sea otro Dios. Pero lo más importante de esta sesión y de la serie que tenemos es entender que antes de que se den los eventos en la tierra, a Juan se le revela algo con toda claridad: el Cordero merece toda la adoración. El Cordero es digno de toda la alabanza. El Cordero es digno de la honra, de la gloria y del poder. Y se agrega algo más: por los siglos de los siglos. O sea que se establece que eso es algo eterno. Se establece ahora como algo consumado. Ya lo único que falta es que en la gran tribulación hayan mártires que van a ser resucitados cuando pasen los 7 años y entren al milenio.
Pero la redención prácticamente en lo que corresponde al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento ha sido consumada de tal manera que en este punto la iglesia ya tiene cuerpos glorificados. Y por eso la iglesia en el cielo está adorando al Cordero y diciendo o proclamando: y reinaremos en la tierra. Porque están conscientes de que están en la tierra, pero saben que el reino va a ser establecido en la tierra. Y eso es algo muy importante que usted tiene que tener también claro, hermano. Muchos cristianos evangélicos, cuando andan evangelizando a la gente, le dicen: mire, ¿y usted dónde va a pasar la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Y los cristianos evangélicos están en la mayoría desenfocados de estas verdades, porque esto demanda estudiar la palabra. Y se ha hecho como una tradición hablar del cielo o la tierra, cuando en realidad el reino viene a la tierra, porque Jesús viene para establecer su reino en la tierra. Nosotros ya estamos en el reino, pero el reino va a ser establecido literalmente, visiblemente, cuando Jesucristo venga a la tierra. Entonces usted no puede hablarle a la gente de que si van a pasar la eternidad en el infierno o en el cielo, porque el reino va a ser traído a la tierra y Jesucristo será el rey. Él será el rey de reyes y señor de señores. Entonces nos damos cuenta acá que la redención ha sido consumada. La iglesia y los ángeles reconocen la dignidad del Cordero. Y esto es importantísimo, porque la iglesia está bien que adora al Señor porque Él ha sido inmolado y con su sangre la ha redimido de todo linaje, lengua, tribu, pueblo, nación. Pero que los ángeles se unan a esta adoración es significativo, porque eso revela que también los ángeles reconocen la dignidad de Jesús. Reconocen entonces que Él es digno de ser adorado y reconocen que pueden doblar sus rodillas delante de Él, porque Él es el Cordero inmolado. Entonces los cuatro seres vivientes, dicen en el verso 14, los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos en el cielo un evento de tremenda importancia antes de que se comiencen a narrar los padecimientos en la tierra, y esta debería ser su expectativa. Jesús viene para levantar la iglesia y vamos a adorarlo con esos millones y millones de ángeles y de cristianos redimidos de todo el mundo, de todas las edades. Amén. Esa debe ser nuestra expectativa. Pero luego en la tierra comienza a narrarse a partir del capítulo 6 todos los eventos que van a acontecer como parte del desarrollo de la gran tribulación. De manera que mientras en la tierra hay sufrimientos, hay juicios, hay muerte, hay dolor, padecimientos diversos, la iglesia está adorando al Señor. Y entonces aquí hay un detalle. Aquí solamente estamos practicando, hermano. Aquí estamos practicando lo que será la verdadera alabanza y adoración, cuando podamos hacerlo en la hermosura de su santidad, como dice la palabra. Así que el capítulo 5 se cierra con el acuerdo de parte de los cuatro seres vivientes que dicen amén, así sea, y de parte de los 24 ancianos que se postran delante de sus rostros para adorar a Dios, para adorar al Cordero. Y eso significa que la iglesia que ha sido rescatada, que ha sido redimida, que ha sido sacada de la tribulación, está ahora verdaderamente, como le ponen en las esquelas a la gente cuando muere, ¿verdad? Que de Dios goce le ponen, ¿verdad? QDD. Ahí sí, hermano. La iglesia verdaderamente va a estar gozándose en la presencia de Dios. Y podemos, hermano, emocionarnos con esto. Saber que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos adelante, hermanos. Y cada día que nos reunimos en este lugar, que sea como un ensayo más. Los grupos de alabanza de las iglesias ensayan
fuera de los cultos, para poder luego en el culto desarrollar o ejecutar aquello que ensayaron. Pero resulta que en realidad el culto es un ensayo. Así que los grupos de alabanza ensayan para el ensayo. Hacen ensayos para los ensayos. Y usted tiene que también poner todo su corazón en estos ensayos, para que cuando esté delante del Señor, hermano, pueda de veras deleitarse en su presencia. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero